Hola queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. Es genial estar con vosotros de nuevo después de un largo descanso. Antes de pasar al vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Menciona en la sección de comentarios la celebridad que te gustaría ver en nuestro canal. Permítanos comunicarnos con usted nuevamente con nuevos vídeos. Mira mi vídeo hasta el final para estar al tanto de todos los detalles. Y por favor no olviden compartir mi vídeo. Disfruta viéndolo. El matrimonio de Cenk Torun en crisis, un supuesto amor prohibido sacudió la agenda. Cenk Torun, grabado en la memoria por su participación en C Concedilla LGN Bedis, una de las series juveniles inolvidables de la historia de la televisión turca, se ha convertido en uno de los nombres más comentados en el mundo de las revistas en los últimos días. Torun, que saltó a la fama con la serie y se ganó los corazones de los espectadores especialmente jóvenes con su personaje Oktay, ahora está en la agenda por una razón completamente diferente, la demanda de adulterio presentada por su esposa de 24 años, Nevin Torun. Se rumorea que Cenk Torun, quien ha vivido una vida aislada durante su matrimonio con su esposa Nevin Torun, con quien se casó en 2001, ha tenido un romance con su coprotagonista en su última serie, la actriz marroquí Mahsine Meravet. Esta explosiva afirmación provocó una enorme reacción no solo en la prensa sensacionalista sino también en las redes sociales. Nevin Torun presentó una solicitud ante el Tribunal de Familia de Estambul y solicitó el divorcio. El hecho de que ella alegara adulterio en su petición cayó en los titulares como una bomba. El matrimonio de 24 años de la famosa pareja se vio sacudido de esta manera, generando preguntas como: ¿así termina una relación de años? Me hizo pensar en la pregunta. En el centro de las acusaciones está Mahsine Meravet, con quien Cenk Torun protagonizó su última serie de televisión. Amistad en el set o una relación apasionada detrás de escena. Las preguntas se acumularon y las respuestas comenzaron a llegar. Aunque el eco del incidente creció con la demanda presentada por Nevin Torun y las declaraciones que ella hizo, el comunicado del abogado de Cenk Torun negó las acusaciones. En una declaración escrita realizada a través de su abogado, se argumentó que las acusaciones de adulterio eran infundadas y que todas las respuestas fueron presentadas ante el tribunal con sus pruebas. Sin embargo, el desarrollo que realmente sacudió al mundo de las revistas fueron las declaraciones provenientes del set de la serie. Según la información obtenida por Snob Magazine, Züleyha Hamza, una de las actrices de la serie, y la asistente del director Arya Acevic hicieron declaraciones explosivas sobre lo sucedido. Züleyha Hamza sorprendió a todos al decir: no sabía que Cenk Torun estaba casado el primer día que empecé en el set. Estas palabras hicieron surgir la pregunta de si Mahsine Meravet también tenía conocimiento del estado civil del actor. Hamza, quien dijo: nunca antes había visto a los actores principales permanecer en la misma habitación en el set, llamó la atención sobre la cercanía de Cenk Torun y Mahsine Meravet. Dio fuertes señales de que entre ambos no solo existía una relación profesional, sino también un vínculo emocional. La declaración más impactante de Hamza fue: pensé que eran amantes porque eran muy cercanos. Esta afirmación reveló que dentro del conjunto ya se había formado una fuerte percepción de esta relación. Züleyha Hamza expresó su sorpresa ese día diciendo: todo estaba normal hasta que Nevin Hanım y sus hijos llegaron al set. El actor declaró que se sorprendió cuando vio a Nevin Torun llegar al set y dijo: estaba muy molesto. Lo que fue aún más sorprendente fue la declaración de Hamza: todo el mundo sabe esto pero no pueden hablar de ello, revelando el silencio en el set. Estas palabras revelaron cómo muchas personas sabían de los acontecimientos que ocurrían detrás de escena, pero permanecieron en silencio por diversas razones. La segunda declaración desde el set vino de la asistente de dirección Arya Acevic. Acevic dijo que el dúo tenía una habitación privada en el set donde se alojaban juntos. Esta información alimentó aún más los rumores. Arya Acevic señaló una situación misteriosa diciendo: la habitación a veces estaba cerrada con llave. Acevic, quien dijo que se encontró con una gran reacción a pesar de haber llamado a la puerta un día, describió su experiencia como un arrebato que no podía comprender. Otra declaración sorprendente de Acevic fue que Cenk Torun protegió a Mahsine Meravet en cada oportunidad. Acevic, quien afirmó que esta situación era una actitud contra él, destacó la tensión en el ambiente del set.
Todas estas declaraciones han suscitado en la opinión pública la pregunta, ¿cometió realmente adulterio Cenk-Torun? Reforzó la pregunta. Sin embargo, hasta el momento no ha habido ninguna confesión oficial ni por parte de Mahsine Meravet ni de Cenk-Torun sobre su relación. Por otra parte, el silencio de Mahsine Meravet aumenta la curiosidad y la sospecha. El jugador marroquí no hizo ninguna declaración al respecto, por lo que los rumores se propagaron rápidamente. La vida privada de Cenk-Torun, que mantuvo oculta al público durante años, quedó completamente expuesta con este escándalo. El matrimonio de la pareja, que no aparece mucho en los medios con su esposa Nevin Torun, está ahora completamente bajo la atención de los medios. Nevin Torun, la otra parte en el incidente, permanece en silencio y prefiere hacer una declaración solo a través de su abogado. El contenido de las pruebas que presentó ante el tribunal es motivo de curiosidad. El incidente también tuvo un gran impacto en las redes sociales. Mientras algunos usuarios defendieron a Cenk-Torun, otros criticaron a Nevin Torun. Dio apoyo a Mahsine Meravet fue prácticamente objeto de una campaña de linchamiento en las redes sociales. La carrera del guapo protagonista de una época se vio afectada por este incidente. Sus nuevos proyectos y su estatus en el sector pueden verse condicionados por la sombra de estas afirmaciones. El equipo de producción y el director de la serie prefieren mantener el silencio. Sin embargo, el hecho de que algunos nombres en el set hayan comenzado a hablar puede ser una señal de que pronto se harán más declaraciones. Ahora todas las miradas están centradas en la decisión que tomará el Tribunal de Familia de Estambul. Se espera con curiosidad cómo evaluará el tribunal la demanda de adulterio y cómo gestionará el proceso de divorcio. Aún no está claro cómo continuará su carrera Cenk-Torun. Tras este incidente no solo queda dañada la imagen del actor, sino también las colaboraciones en la industria pueden verse perjudicadas. Mientras todos estos acontecimientos ocurrían, también se discutía cómo afectarían a la carrera de Mahsine Meravet. Este incidente podría suponer una grave crisis de imagen para el actor, que planea hacer carrera en Turquía. Es probable que el escándalo perdure durante mucho tiempo. Declaraciones de compañeros de set, habitaciones secretas, puertas cerradas y verdades que se mantienen en silencio. Oktay, de la serie de televisión Crazy BDC, esta vez protagoniza un escenario completamente diferente, en la vida real y en el tribunal. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.